Buenas noches, estimada audiencia. Como usted podrá observar, no soy Livo, no soy Bere. Soy producción obligada a sacar mi rostro porque nos quedamos cortos de personal. Pero en este día me acompaña, martes por cierto, 18 de marzo, con una temperatura agradable, 26 grados. Esta noche me acompaña Caro. ¿Cómo estás, Caro? Bien, nerviosa la verdad de conocer a producción, el verdadero rostro de producción, y por ser invitada acá en el Trinche. Nunca había estado por acá. Estoy nerviosa. Un rostro algo agraciado, vamos a decirlo así, ¿no? Si es lo que usted esperaba. Pero si no es lo que esperaba, pues esperemos que le guste el programa porque tenemos muchísimos temas el día de hoy. Y pues vamos a la gelatina. La gelatina, la información que ya cuajó. Y bueno, hoy en la gelatina pues pasaron varias cosas. Este caótico 18 de marzo, que sí estuvo muy caótico desde la mañana, con tantas cosas que han pasado el día de hoy. Pero bueno, hubo un evento, ¿no, Caro? ¿Qué pasó? Así es, pues el día de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas, promulgó el decreto de la expropiación petrolera y hoy, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hizo pues un evento donde cuestionó pues dónde quedaron estos recursos de los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto en este 87 aniversario. Este importantísimo día. Pues qué bueno que hay que están haciendo este tipo de eventos para recordar. Siempre creo que la memoria histórica es muy importante para que la gente que no lo vivió evidentemente, pues lo tenga presente y sea como que también una forma de evidenciar a toda esta derecha hipócrita, ¿no? Que ahora, pues hace unos días, no mucho, estaban tratando de lanzar una iniciativa para que la gasolina cueste 20 pesos. Y ahí sí tratando de ayudar a la gente cuando pues en estos sexenios que pues bien tuvo a bien recordar la presidenta Claudia Sheinbaum, pues vemos que es pues un saqueo brutal, ¿no? De hecho creo que tenemos una tabla, ¿no, producción? De cómo estuvo este porcentaje de saqueos. Mira, hicimos ahí una breve investigación. Obviamente los datos sobre las operaciones de Pemex, pues como usted podrá recordar, o si no lo recuerda, aquí se lo decimos, en el tema de los gobiernos del PRIAN, pues fueron muy opacos. Entonces no hay información como muy exacta, sino solamente estimaciones. Y en eso basamos esta tabla que hicimos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la presidencia de López Obrador, ¿no? Obviamente pues no estamos contemplando a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues porque va empezando, todavía no cumple ni un año. Y como podrán observar en la tabla, pues todos los presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto aumentaron la deuda de Pemex brutalmente, ¿no? Pasamos de los 20 mil millones de dólares con Carlos Salinas de Gortari a más de 110 mil millones de dólares con Enrique Peña Nieto, que pues dicho sea de paso fue el que más aumentó la deuda de Pemex en un 83%. Solamente con López Obrador hubo una reducción del 10%. Que bueno, pues fue el único que redujo la deuda, pero pues no es suficiente, ¿no? Todavía tiene un pasivo tremendo. Claro, y creo que también uno de los paralelismos importantes que es importante mencionar también es un poco el origen de esta expropiación, ¿no? O sea, este beneficio que tenían las petroleras extranjeras que dominaban la industria y ese sello en común que tienen justamente el PRI y el PAN de pues ser entreguistas, ¿no? En estos sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bueno, no solamente con ellos, también con Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, lo que se ha denominado como estos sexenios neoliberales, pues este punto era un lugar, digamos, de confluencia entre ellos, de este entreguismo, el ver mal justo defender la soberanía, defender la autosuficiencia, y que hay que recordar también que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues esto empezó a ser, digamos, como un punto de quiebre, ¿no? Y fue también muy, muy criticado, o sea, no solamente en esta cuestión de Pemex. Ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum es criticada por estas modificaciones que ha hecho a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, también. Nada les parece, ¿no? O sea, no están contentos con absolutamente nada y como que les molesta mucho que estas empresas del Estado pues regresen realmente a las y los mexicanos. Sí.
Pero, pues, ¿qué te parece si vemos justamente el video donde la mandataria, pues sí, les dio por ahí un llegue, como lo acostumbra hacer? Ella hace como precisiones, pues, históricas también importantes, obviamente, en este evento, pues, importante, histórico, solemne. Pero pues este cuestionamiento que ha tenido continuamente, y como sin pena de decir, y aparte de todo esto que recibieron, ¿dónde se quedó este recurso? ¿Dónde están estos excedentes? ¿Te parece si vamos a verlo pues para ver qué dijo? A toda costa la privatización y el desmantelamiento de Pemex. Ahí comenzó este deseo de privatización que en muchos momentos el pueblo de México se opuso al mismo. De aquella época a por lo menos el año 2000, se cambiaron diversas leyes. No pudo cambiarse la Constitución, pero cambiaron diversas leyes con el objetivo siempre de privatizar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Un proceso privatizador que le hizo daño a Pemex y a la nación. Entre 2000 y 2012, durante los gobiernos panistas, prianistas deberíamos de decir, les tocó los precios más altos del petróleo del mundo. Fox administró por concepto de ingresos petroleros 335,000 millones de dólares y de excedente petrolero 10,000 millones de dólares entre 2004 y 2006. En 2007, otro presidente espurio, Calderón, recibió 12,000 millones de dólares por precios altos del petróleo y en 2008 16,000 millones de dólares. Entre el gobierno, no solamente recibieron todo ello, sino la pregunta es, ¿y dónde quedó ese recurso? Todos esos excedentes petroleros, producto además de la sobreexplotación de Cantarell, no quedaron absolutamente en nada. Bueno, en media barda de la refinería de Tula. Entre el gobierno de Calderón y Peña, la deuda de Pemex creció al doble, hasta llegar a 106,000 millones de dólares, es decir, excedentes petroleros históricos y al mismo tiempo endeudamiento de la empresa. Lo absurdo de esto es que, a pesar del endeudamiento, de los excedentes petroleros, bajó la producción en más de 400,000 barriles diarios y se abandonaron las refinerías de Pemex y, por supuesto, se desmanteló la industria petroquímica. Hubo escándalos de corrupción, como el caso de Overdrecht o los moches vinculados a la reforma del 2013. De ahí, después de todo esto, no es hasta 2013 que lograron cambiar la Constitución. Pomposamente dijeron que Pemex y CFE iban a ser empresas productivas del Estado, como si esto les diera mayor posibilidades de desarrollo. En realidad, un nuevo proceso de desmantelamiento de las empresas públicas. Pues, ¿cómo ves, producción, lo que dice la presidenta? Pues, ¿dónde quedó ese dinero? Muy buena pregunta. Recordar la barra de Calderón, otra vez de la refinería que nunca terminó y que fue promesa de campaña. De hecho, recuerdo bien que pues engañó a muchas personas con sus propuestas. Una de ellas, obviamente, hacer esa refinería que ya cuando estuvo en la presidencia casualmente se dio cuenta de que no era viable económicamente, según. Uh-huh. Y pues ahora que ya no es presidente, pues resulta que en Twitter tiene la solución para todo, ¿no? No, y que sale, lo vimos el viernes pasado, en Madrid defendiendo a Ucrania. O sea, la pregunta es ahí, o sea, ¿qué pasaría si viniera a México y se parara en cualquier plaza pública? Yo creo que pues eso, ¿no? Quizá pensando que goza como de esa impunidad, de esa falta de memoria, tiene el cinismo de hacer lo que hace, porque digo, pues sí podemos por acá pues reírnos un poco de estas cosas, ¿no? Y ver como
digamos, como este absurdo, pero el pensar también en este cinismo y esta impunidad que finalmente lo que vivimos ahora también son consecuencias justo de sus decisiones, de su irresponsabilidad, de su mala gestión y criminal gestión, por decirlo menos, ¿no? Sí, del desvío de recursos, de la sobreexplotación precisamente también de nuestros yacimientos petroleros. Cantarell, como bien lo comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de no aprovechar los excedentes de estos precios que, pues dicho sea de paso, en el sexenio de Calderón estuvo el precio por barril más alto que ha tenido México en los últimos tiempos, que llegó a costar hasta $101.80 por barril en el 2012, ¿no? Entonces nada de eso se transformó en beneficios para la población y pues ahora andan desde el extranjero pues queriendo dar la solución para todo, pero en fin, pues cambiemos de tema. Sí, ya. Y vamos a platicar pues de otra crisis que también viene arrastrando a México pues prácticamente pues desde los sexenios neoliberales, ¿no? Ese problema grave es de inseguridad. Sí, la crisis de desapariciones forzadas en nuestro país, que pues desde hace unos días volvió al escenario, no es algo nuevo, pero volvió al escenario público por esto que ocurrió en Teuchitlán, en Jalisco, y que pues ha generado muchísima especulación. La presidenta pues ha dicho que en estos días va a ofrecer un informe más detallado desde conferencia de prensa mañanera. Sin embargo, pues se han visto como opiniones de todos los lugares, ¿no? O sea, desde la derecha cínica, ¿no? Que se apropia de estas causas nobles, de estas causas dolorosas, de esto que más duele, de esto con lo que pues no hay ninguna cabida para pues jugar, ¿no? Como si fuera, digamos, un producto de cambio político, digamos, pero bueno, sabemos cómo son y cómo lo aprovechan. Vimos ahí un Javier Lozano en el Zócalo, además, justamente, ¿no? Un exfuncionario muy cercano a Calderón. A Genaro García Luna. A Genaro García Luna también. Vimos, por ejemplo, igual muy cercano a Genaro García Luna, a un Carlos Loret de Mola, ¿no? Preocupándose en sus editoriales de Latino sobre esta situación, pero pues bueno, mientras antes posaban, ¿no? Tranquilamente, muy a gusto con Genaro García Luna. Y también, bueno, yo no sé cómo lo veas tu producción, pero también considero muy delicado el tratamiento que algunas personas, un poco como queriendo, o que se autodenominan de izquierda y queriendo también como pues quizá llevar todo hasta el otro extremo, también han minimizado esta situación, ¿no? Han revictimizado a las víctimas, han llamado a todos como por general como si fueran criminales o como que estos jóvenes se merecían esto, ¿no? Han puesto incluso en duda los hechos. Hay muchísimas dudas al respecto, obviamente, en como detalles de lo que ocurrió. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no existe y que no exista también esta crisis de desapariciones en nuestro país y mucho más en Jalisco. Es un tema muy difícil, o sea, abordarlo requiere de pues mucho análisis, mucho contexto, porque no nada más puedes salir a decir cosas que han pasado en los últimos años. Realmente es un problema que tiene ya más de 12 años, y podemos ponernos a pensar desde el sexenio de Felipe Calderón, que explota todo este tema de la guerra contra el narco, y pues quieren hacerlo ver también como si fuera algo que se tiene que solucionar con una sencillez y con una facilidad y con una velocidad, ahora que obviamente pues la derecha no está en el poder. Pues que después de que dejaron todo esto destruido, pues hay que reconstruirlo en un año, porque si no, ¿cómo? Entonces es un tema ahí que requiere mucho análisis. También creo que Movimiento Ciudadano está jugando al si no me muevo no me ven, porque literalmente pues el gobierno de Enrique Alfaro, que estuvo pues a cargo durante pues esta grave crisis de desaparecidos que ya trae el Estado y que ha venido incrementándose, pues ellos no se han pronunciado como categóricamente, están como ahí muy escondiditos. Enrique está estudiando para ser director técnico sí, con su sueño de dirigir a las Chivas. O sea, imagínate que podamos ver en un futuro no muy lejano a este individuo dirigiendo a un equipo tan popular en el país, con esta carga pues tan pesada de los desaparecidos en México, ¿no? Entonces falta ahí también pues que estas personas pues sean juzgadas y pues verificar a ver cuál es el contexto de todo esto, cómo podemos enterarnos bien
de cómo se puede solucionar, de qué ha pasado, de cómo ha venido progresando esto. O sea, ¿hacia dónde volteamos? A ver. Exacto, aquí fíjate que ahorita me hiciste recordar como en estos sueños pomposos de Enrique Alfaro. No es la primera vez que tiene como estas cosas pues medio pues voladas, por decirlo menos, ¿no? Ahorita digo, el cinismo, la falta de realidad también al ponerse a publicar estas cuestiones en medio de esta crisis cuando debería salir a rendir cuentas. Pero, por ejemplo, ¿no? Esto que han recordado también ahorita en redes sociales, cuando Enrique Krause le dijo al gobernador Enrique Alfaro que honra la tradición liberal de Jalisco, también Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir. Esto el 5 de junio del 2020. Valdría la pena hacer un perfil, ¿no?, más detallado de quién es Enrique Alfaro, de todo esto que ocurrió también en pandemia, de las represiones de las que fue también criticado por represiones en Jalisco. Tiene toda una historia, ¿no? Oye, y también del asesinato de un exgobernador durante su mandato. Sí, es cierto. ¿No? Eso está ahí como muy sí, lo mataron y ya. Ajá, sí, y fue muy fue de una forma muy agresiva además. Sí, habría que eso, ¿no? Hacer también como un perfil de Enrique Alfaro. No porque nos agrade mucho, sino porque justo las consecuencias de vida que se están presentando y en estos exgobernadores, ¿no? Tal como también recientemente con Silvano Aureoles, que bueno, en un caso de acusación, ¿no? Que ya hay una acusación en su contra, pero de estas figuras que gobiernan y que impunemente pues se van y que ahora pues él esté publicando sus sueños de grandeza y de dirigir pues ¿qué? Un equipo de fútbol. Sí, ¿no? A las Chivas. Ese es su sueño. Entonces, pues eso. Y bueno, igual, ¿no? Como regresando a esta cuestión de todas las especulaciones que se han desarrollado alrededor de esto que ocurrió, pues entrevistamos acá para Chamuco Media a Darwin Franco Míguez, quien es periodista en Zona Docs. Zona Docs es este periodismo independiente que se hace ahí en Jalisco. Entonces, pues ellos no solamente desde ahorita, ¿no? Sino que durante años han seguido esta crisis de inseguridad que vive el Estado, han estado de cerca con las familias. Y también por eso, ¿no? Porque justo no es de los medios oportunistas, ¿no? Que ahorita vemos también opinadores que salen de todos lados, creyéndose también como expertos y a veces pues no hay tal conocimiento, pero sobre todo eso, ¿no? Que pues es alguien que está en el lugar, además que es profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara y que él junto con otros de sus colegas también del Estado, pues han seguido muy de cerca este fenómeno. Entonces pues le pudimos hacer algunas preguntas sobre lo que está ocurriendo, lo que ha pasado. Y vemos un cachito de esta entrevista. Sí, vamos a ver la entrevista. Vamos a verla. Ya estamos acá con Darwin Franco Míguez, es periodista de Zona Docs, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Darwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, Darwin, por pues aceptar esta invitación a esta conversación. Nosotros y nosotras desde acá, desde Chamuco Media, pues hemos dado seguimiento a esto que ha pasado ahora en Jalisco. Digo, sabemos que no es una cuestión de ahora, ¿no? Lleva muchos años. Ustedes desde Zona Docs pues lo han justamente documentado desde hace un tiempo de manera pues muy puntual y también rigurosa. Y pues tenemos muchísimas dudas que pues queremos también compartir con nuestra audiencia esta información, porque también este fin de semana pues vimos muchísimo, ¿no? Muchísima ebullicencia en redes sociales, en medios, y pues queremos hablar justo con expertos que conocen del tema para hablarlo de una manera objetiva y clara. Y tú, Darwin, bueno, junto con un equipo de investigadores, pues publicaron, me parece que en 2020, me corriges si no es así, junto con Conectas también esta investigación de Guadalajara, zona de exterminio y desaparición. Sobre esto me gustaría preguntarte, bueno, lo que ustedes documentaron es que desde 2019 se han encontrado casas de exterminio, mencionan unas 28 casas en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Más bien. Entonces, si nos pudieras hablar un poco de esta investigación, ¿qué fue lo que encontraron? Un poco, digamos, del pasado, antes de que explotara esta cuestión de esto que sucedió este fin de semana.
Sí, con mucho gusto. Esta investigación que hace una recuperación, digamos, de estos sitios localizados en la zona metropolitana de Guadalajara, efectivamente se publicó hacia finales del año 2020. Es un trabajo hecho por Jonathan Ávila, Francisco Campos, Dale Sousa y un servidor. Y en él lo que tratamos es de ir documentando, digamos, de la manera en cómo nuestro entorno cotidiano se fue poblando de este tipo de casas, ¿no? Casas donde ocurrían, digamos, cosas terribles y que no necesariamente, como en el caso de Teuchitlán, se encontraban en lugares lejanos, fuera, digamos, de la capital, sino que muchas de estas casas se encontraban, digamos, en colonias populares, en lugares que eran altamente transitados y que en su interior resguardaban las mismas dinámicas que vimos. Es decir, es un lugar al cual eran llevadas las personas que eran desaparecidas, en las cuales se les practicaba pues actos de tortura, en las cuales se les asesinaba y en algunas de estas casas, digamos, también se creaban estas fosas a su interior y las personas se quedaban o eran depositadas terriblemente en ella. Se trata, digamos, de un trabajo que trató de sistematizar primero, digamos, cómo es que estos lugares fueron encontrados. La mayor parte de los lugares no eran como parte de labores periciales de las autoridades, sino que hicimos un rastreo de las llamadas al 911, donde personas, digamos, llamaban para reportar que escuchaban ruidos en algunos domicilios o que de repente encontraban a personas, digamos, heridas, ¿no? Semidesnudas, tiradas en las calles, que les decían que habían salido huyendo de tal o cual domicilio. Y en esta primera, digamos, como en este lapso de tiempo, tan solo en un año, logramos localizar 28 de ese estilo. Nosotros hemos seguido, digamos, como con ese proceso de documentación y bueno, esta realidad que ahora explota, como lo vimos desde el 5 de marzo en Teuchitlán, formaría parte, digamos, de una forma de actuar o de un modus operandi de los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado, digamos, como en ese tipo, ¿no? De sitios, pues una forma, digamos, de inicialmente no hacer visible la violencia que ejercen y de mantener, digamos, como esta imagen de que un lugar como la zona metropolitana de Guadalajara o Jalisco no tiene estos niveles de violencia, pero sí los tiene, ¿no? Somos el primer lugar con mayor número de personas desaparecidas y estas formas en las cuales ejercen la violencia, ¿no? O esta necromáquina, como le llamaría una autora, Rosana Rillo, pues es la forma evidente que se ha venido construyendo, ¿no? No solo desde el año que hicimos la investigación, sino los primeros sitios datan desde por ahí del año 2014, en un municipio que se llama Tala, muy cerca de Teuchitlán. En este contexto, esto que acabas de mencionar sobre que sería de manera obligatoria. Hace unos días entrevistamos también a otro investigador que nos decían que en este caso podría ser también personas que podrían hacerlo de manera voluntaria, o sea, ir con estos grupos del crimen organizado de manera voluntaria, pero si nos podrías hablar sobre esto, porque también, digamos, en esa hipótesis de jóvenes que voluntariamente se enfilaran en estos grupos delictivos, pues qué tan voluntario también sería, ¿no? En un contexto de violencia, de apología también de la delincuencia. ¿Nos podrías hablar sobre estas características de este reclutamiento forzado? Sí, yo concuerdo mucho en esta idea de que no existe, digamos, como una acción voluntaria, ¿no? Donde uno como joven o los jóvenes lo hagan, ¿no? Si hay un contexto general, si habría que entender, digamos, que hay un horizonte fragmentado para la vida de los muchos jóvenes donde las posibilidades de desarrollo a futuro, digamos, se reducen a estas ofertas que hace el crimen organizado y que muchas veces toman porque quizás en sus contextos es lo único que tienen en la mano para más o menos, digamos, poder tener una vida mejor a la que han tenido durante toda su vida. Eh, Voy a explicarlo como yo como mejor lo entiendo. Cuando pensamos, digamos, en el crimen organizado, habría que pensar que el crimen organizado no solo es esta imagen que podemos ver en estas series, ¿no? Tan famosas que retratan la vida de estos delincuentes, sino pensemos que es una empresa transnacional, ¿no? Que produce, digamos, un tipo de servicio, un tipo de objeto de ganancia y este empresa transnacional como lo harían cualquier otra, ¿no? Una de refrescos, una de pan o cualquier otra, para poder seguir generando los recursos que genera económicos, pues requiere, digamos, de mano de obra, ¿no? Y creo que muchos años, ya hemos quedado muchos años lejanos a esa idea de que el crimen lograba convencer a una buena cantidad de jóvenes para que se unieran a sus filas y por lo tanto pudieran seguir generando, digamos, como algún tipo, por ejemplo, de droga. Yo creo que ahora el volumen, digamos, de lo que ellos producen y de lo que requieren para seguir manteniendo como estas ganancias exorbitantes, pues cada vez hace
que la desaparición se convierta como un instrumento que les permita, digamos, tener a la mano como estas personas sobre las cuales, digamos, puede ser una explotación de su cuerpo, ¿no? Estos cuerpos que de alguna manera antes de llegar aquí habían sido también ya de alguna manera precarizados, ¿no? Por la propia economía, por el propio Estado que no brindaba otras oportunidades, y eso es lo que ha generado, digamos, que ellos sigan creciendo económicamente a costa que, pues a costa, digamos, de la vida de las personas que desaparecen para poderlas forzar a hacer lo que ellos requieren hacer frente a un escenario, digamos, de un Estado que o no tiene conocimiento de que esto si tiene conocimiento ha decidido, digamos, dejar, ¿no? Que las cosas transcurran para evitar quizás mayores problemas o para evitar que se hagan evidentes, ¿no? Como estos nexos de corrupción que permiten hacer y deshacer al crimen organizado, porque estas casas que nosotros hablamos, estos sitios de exterminio, no podrían ser posibles si no existiera pues una mínima colaboración con algunos agentes del Estado, no hablo del Estado todo, pero sí de una parte de este que permite hacer, y creo que es ahí donde unos jóvenes podrán tomar esa decisión. Yo sinceramente creo que son los menos, porque finalmente la maquinaria de producción que tiene el crimen es tan grande que la única manera de hacerla girar, de hacerla aún redituable, es a costa de la explotación de los cuerpos de miles de personas. Ok, Darwin, justamente hablando de pues las autoridades, ustedes también documentaron porque este análisis que hacen evidencian también, más bien desde 2019, ¿no? Esta alza de violencia y de estas casas de exterminio. ¿Cómo es la percepción, porque no es, digamos, tampoco nueva esta percepción sobre la responsabilidad de Enrique Alfaro, exgobernador del estado? En ese tiempo también, ¿cómo se percibía esta responsabilidad del entonces gobernador? Sí, bueno, la responsabilidad, digamos, ha sido de todas las personas que han gobernado el Estado, ¿no? Desde el año 2012, donde de manera sistemática las desapariciones fueron creciendo. Claro, y en este sentido, las denuncias y las propias demandas y exigencias de las familias no mienten, ¿no? Poco más del 60% de todas las denuncias por desaparición que se han dado en la historia de Jalisco se han dado en estos últimos, o se dieron en los últimos 6 años, en el tiempo en que Enrique Alfaro fue gobernador, ¿no? Y él se le adjudica, digamos, una gran responsabilidad, no solo por que ocurrió en su periodo de tiempo, sino porque a pesar de que al inicio de su administración prometió que esto iba a ser el tema central de su gobierno, al paso de los días, al paso de las semanas y los años, el gobernador se mostró muy indolente, ¿no? Muy lejano de las familias, con narrativas y discursos estigmatizantes, con discursos donde incluso minimizó el problema, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en Teuchitlán, de alguna manera ya se había señalado por esta vinculación con los jóvenes que han sido desaparecidos en la central de autobuses, y él siempre minimizó, los criminalizó, los estigmatizó, y hubo siempre, digamos, como una postura de aquí lo que ocurre no es tan grave, las personas se van por su propio pie, los medios inventan cosas, ¿no? Tienen demasiada imaginación, dijo en un par de ocasiones, y lo cierto es que al nunca aceptar la gravedad del problema, nunca se hicieron acciones a la altura del problema, no solo en términos de localizar a las personas desaparecidas, que es lo más importante, sino investigar para dar con las personas responsables de cometer este delito de lesa humanidad, y sobre todo también algo que hubiera sido importante y que a la fecha tampoco se tiene, que son las labores de prevención para permitir o inhibir permitir que esto no ocurra o inhibir la comisión de este delito. Creo que fueron 3 elementos fundamentales que en la administración de Alfaro no se dieron porque no tuvo a bien reconocer la gravedad del problema, ¿no? Y ante el no reconocimiento del problema, pues las acciones fueron en función, digamos, de lo que él creía que era algo menor, de lo que creía que era algo poco importante, a pesar de que, insisto, poco más del 60% de las denuncias por desaparición ocurrieron en su mandato, y de ahí que muchas de las personas y los propios colectivos tengan esta sensación de que él finalmente tenía conocimiento de lo que ocurría y decidió quizás no actuar en consecuencia. Ujú. Darwin, bajo esta perspectiva y de ustedes hacer este análisis también, me gustaría preguntarte cuál es tu lectura sobre esto. En el análisis que ustedes comparten, aseguran que en 2019 la misma Fiscalía del Estado, por órdenes del fiscal, llevó a cabo una operación para borrar cifras de personas desaparecidas en Guadalajara. Por lo que dices estas cuestiones de las omisiones de Enrique Alfaro. Pues todo el tiempo trató de mantener como una imagen del gobernador correcto, del gobernador exitoso, y una parte, digamos, de ese proceso, pues quedaba cuestionada o manchada
al ser el gobernador del estado con mayor número de personas desaparecidas, ¿no? Eso no deja dividendos políticos electorales para nadie. Entonces, de manera sistemática, lo que hizo fue como tratar de generar, ¿no?, como una incidencia que siempre permitiera ver que en Jalisco había menos desaparecidos de los que en regular había, ¿no? Pero esa es una política, digamos, que ya se venía construyendo desde el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval, pero que en el caso de Alfaro, él, por lo menos en 8 ocasiones distintas, ¿no?, hubo como una intencionalidad de manipular el registro, ¿no? Primero, no reportando los datos a la federación, después, digamos, haciendo como una, dirían ellos, como un reacomodo de los expedientes, ¿no?, los cuales siempre que los revisaban para identificar si algún expediente abierto correspondía a una persona que ya había sido localizada, venían, digamos, mucho a la baja, y lo otro, digamos, porque para partir, o desde la narrativa del gobernador, no hubo desapariciones, ¿no? Muy pocas veces se refirió como desapariciones en su administración, él siempre prefirió utilizar como este otro término legal, ¿no?, de hablar de personas no localizadas, pero sobre todo de ausencias voluntarias, ¿no? Entonces, bajo su lógica, las personas, como si iban bajo su propio pie, no tendrían que estar esas denuncias o no tendrían que formar parte de las denuncias que dieran cuenta específica de cuántas personas desaparecidas hay. Por eso menciono en varios momentos, como está en este reportaje, hubo una orden precisa, digamos, de las autoridades de hacer, digamos, de rasurar las estadísticas para dejar de ser, ¿no?, el estado con mayor número de personas desaparecidas. Tú que pues estás en el lugar y que, como lo mencionamos desde el principio, no solamente pues lo has documentado desde ahora, sino desde hace muchos años, ¿cuál es el sentir de las familias allá en Jalisco? Vimos también un seguimiento que ha hecho Sonadox desde Teuchitlán, porque hemos visto este fin de semana pues opinadores de todos lados, ¿no? O sea, desde el ultraderecha, que obviamente pues no puede creérsele mucho en estas posturas que ha mantenido desde siempre, y también pues algunas personas que en defensa del gobierno pues salen a minimizar estos hallazgos, ¿no?, incluso a ponerlos en duda. ¿Cuál es tu lectura como, pues como jalisciense, también como periodista de allá y como, pues eso, ¿no?, también habitante y cercano a estas causas? Sí, respondiendo, digamos, primero, el sentido de las familias con las cuales desde Zona Docs hemos hablado, o con las que particularmente yo me he escrito, es que lo que ocurrió en Teuchitlán viene a reafirmar algo que ya sabían, pero que, digamos, no tienen una prueba tan contundente, que es que las personas desaparecidas no le importan al Estado, ¿no? No le importan al gobierno de Jalisco, porque si este hecho se conoció desde septiembre del año pasado y desde ahí ya había constancia de la existencia de estas prendas, de estos hornos crematorios, de los zapatos que le dieron la vuelta al mundo, no es posible, digamos, que a nadie le haya importado siquiera hacer algo, ¿no? Hacer el rescate de estas prendas, el investigar, el verdaderamente, digamos, tener bajo asegurado este rancho. Y las familias, digamos, tienen en el caso de Tenochtitlán una muestra palpable de lo que dicen: no importa, ¿no? Es decir, no importaron las prendas, no importaron los documentos, no importaron que eso pudiera llevarnos a personas desaparecidas, no importó que algunos de los documentos respondieran, digamos, a denuncia de desaparición de personas cuyo último punto fue la central de autobuses, no importó, digamos, la presencia de estos hornos crematorios, no importó la evidencia de algunos huesos o restos óseos humanos localizados en el lugar, y no importó resguardar el sitio porque al final de cuentas dicen que no importa. Y esta misma sensación, digamos, de que los desaparecidos no le importan y que el Estado es consciente de que eso ocurre, fue un poco el sentir de las personas que acudieron al Palacio de Gobierno de Jalisco a manifestarse, digamos, en este como pues, campaña nacional sobre el luto en torno a Teuchitlán, pero que el sentir es eso, el sentir es que no le importan, ¿no? Y entonces, como no le importan, las únicas que hacen el trabajo y han generado como ese reconocimiento son las familias, y eso también genera, digamos, como un sentido, pues, de indefensión, ¿no? Un sentido de pensar que no importa que pase un partido u otro, o que el aseguramiento de un lugar donde ocurrieron cosas terribles esté a cargo de un estatal, local o municipal, a final de cuentas las familias creen que no va a pasar nada, ¿no? Y eso es lo más preocupante, ¿no? Por eso también un poco esta sensación de que ahora ni siquiera pudieron estar, digamos, cercanos a los trabajos a petición o el trascendenciamiento de la Fiscalía General de la República, y más bien sienten que esto que ocurrió es terrible, lamentable, que es la muestra, digamos, de la violencia que ocurre, pero que les deja la sensación de que va a seguir ocurriendo
Muchísimo estos minutos. Ojalá nos permitas pues seguir en comunicación porque pues hay muchas cosas de las cuales continuar hablando y sobre todo pues esto, ¿no? De una manera lo más objetiva, lo más clara, lo más real que se pueda. No estamos hablando solamente de cifras, sino pues de vidas, ¿no? Y entonces pues es muy importante pues tu voz también como especialista, como investigador y sobre todo como alguien que está y que ha estado pues ahí digamos en el lugar. Darwin, te agradecemos muchísimo. No sé si quieras agregar alguna cosa más, donde podemos también seguir tu trabajo también para nuestra audiencia. Sí, pues agradecer con el espacio. Nosotros trabajamos desde un sitio de un medio digital independiente que se llama Zonadocs y nos pueden encontrar como @Zonadocs en todas las redes sociales y nuestro sitio es www.zonadocs.mx. Perfecto. Darwin, te agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues sin duda una situación preocupante, de alarma y de seguir muy de cerca y pues de acá desde Chamuco Media, desde los diferentes espacios, en la noticiera, que en el Trinche, en general, ¿no? También en Estación Averno, en Rampa Entrevista, pues intentamos también siempre pues dar esta perspectiva, sobre todo también con especialistas, con personas que están en el lugar, con periodismo también responsable, entonces pues así seguiremos obviamente de cerca esto. ¿Cómo ves, productor? Ay, no, qué delicado, qué difícil, y justo, pues bueno, hay que investigar muy bien los medios con los que nos informamos, sobre todo por este tema, ¿no? Que tratan a veces desde un punto de vista, pues mediático, manipular la opinión pública. Obviamente personas que no tienen el conocimiento, que no tienen el contexto, que obviamente tienen otras intenciones. Y pues qué vital es que tengamos estas entrevistas con expertos de verdad, que pues ya llevan muchos años investigando sobre esto. Y pues bueno, los invitamos a que den seguimiento a la noticiera todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana en este canal. Suscríbase, píquele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Ya llegamos a los 59,000. Ya estamos a nada de que lleguemos a los 60,000. Usted dele suscribir, like y reaccione con corazón. Todas las reacciones posibles para que el algoritmo de YouTube no nos banee. Menos hate. Menos hate. O bueno, sí, no, menos hate. Pero bueno, pues le agradecemos mucho que su preferencia, por cierto, y porque estos meses hemos crecido muy rápido. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Y pues bueno, pues cambiando de tema, pues vamos a la siguiente sección, que es el ¿Y te acuerdas? Producción. ¿Y te acuerdas? Bueno, pues ¿Y te acuerdas? Es muy especial porque pues hace muchos años el Chamuco, por ahí del 2013, creo que sí, 2013, 2012, lanzó una convocatoria para una iniciativa que en ese entonces estaba discutiendo. Esta iniciativa se llamó Toros sí, Toreros no, que pues el gran maestro Ríos hizo un libro al respecto. No sé cuántos no habrá hecho maestro Ríos. Mira, de hecho aquí tenemos la portada. Y esta convocatoria se llevó a cabo en la revista El Chamuco. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque pues prácticamente después de más de 12 años, pues finalmente en el Congreso de la Ciudad de México, pues lanzaron una iniciativa pues para delimitar un poco lo que es la tauromaquia como actualmente se lleva a cabo. Y pues para todo eso ahorita vamos a platicar al respecto en el recreo, y pues nada más para que recordáramos esta iniciativa que el Chamuco desde hace muchos años con el maestro Ríos y con todos los moneros de esta casa editorial pues estuvieron empujando dicha iniciativa, y pues afortunadamente con el trabajo de muchos colectivos, de muchas personas que pues no dejaron de luchar por esto, pues finalmente el día de hoy pues parece ser que empieza a ser una realidad, ¿no? Ya ahí veremos qué es lo que va a pasar, pero pues ahorita vamos a ahondar en este tema en el recreo, y pues vámonos entonces con la siguiente sección. Y bueno, el día de hoy estamos en el recreo nuevamente con Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Me sentí raro si no hacía esta parte, perdón. Es cierto, es que las porras por lo regular ahí venían pregrabadas, pero hoy no salieron. ¿Pero qué pasó, Cintia? ¿Cómo estás? Muy contenta, como siempre, pues de estar aquí con producción y ahora con Caro. Oye, qué honor. Invitada especial.
Invitada especial. Muy especial, muy especial. Muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, Caro. Gracias a ustedes. Pero bueno, ¿qué pasó, Cintia? ¿Qué traemos el día Pues de hoy? mira, antes de entrar a lo que es el recreo, quería platicar justamente aprovechando que está Caro acerca de lo que hace unos días se sabe de la taromaquia y sobre todo de una encuesta que salió en Encol. Quería platicar con ustedes y que también me dieran sus puntos de vista pues respecto a estas 7 propuestas de la jefa de gobierno Clara Brugada. Pues Y vamos a verlas. vamos a ver. Está larga la encuesta y pues qué curioso este primer punto. ¿Cuál es tu evento de entretenimiento favorito en la Ciudad de México? Y como número 1, pues el fútbol, Pues ¿no? lo más lógico, ¿no? Claro, y yo no veo en un gran porcentaje a la taromaquia, ¿no? ¿No? De Es que hecho- realmente ¿quién va a ver tauromaquia, no? Ujú. ¿Qué sector de la población le alcanza para ver también este tipo de eventos o tiene esa costumbre de ir a ver pues esta violencia, ¿no? Tú de estos puntos, Caro, ¿cuál es el que hubieras contestado? Yo creo que concierto de música Sí, o lucha libre incluso. sí, ¿eh? la De hecho, verdad. ni por... No me hubiera pasado por la mente la tauromaquia. De hecho, todavía el fútbol americano estaría un poquito más alto. Ujú. El mismo básquetbol. Pero bueno, curioso que esté ahí. De hecho, está en un lugar muy bajo, ¿no? Muy O sea, bajo. de hecho, la tauromaquia debería estar debajo todavía de fútbol americano, básquet y béisbol por la cantidad de menciones. ¿No? Tiene más menciones el fútbol americano, tiene más menciones el básquetbol. Y eso que el fútbol americano aquí como tal en México no es un deporte que sea Ujú. tan reconocido, ¿no? Como el Ujú. fútbol. Entonces es sorprendente que esté todavía por debajo de un Ujú. deporte que se ve más en otros países. Bueno, aquí seguramente le hicieron la encuesta a Gabriel Cuadri y él fue uno de los 4 que contestó corridas de toros. Y pues bueno, viendo la siguiente diapositiva, muchas gracias, producción. ¿Sabía usted que en la Plaza México se realizan corridas de toro? Pues bueno. Creo o sea, que eso la mayoría no sí. lo sabemos. películas del 79. cine de oro mexicano nos lo dejaron muy claro. Y bueno, en la siguiente diapositiva, ¿alguna vez ha asistido a una corrida de toros? Pues no. 62, no. Pues muy ¿Alguno de revelador. ustedes ha ido? Yo No, nunca. jamás, Nunca. ni iría, No. nada, ni gratis, ni aunque Gabriel Cuadre me invitara. Que ahorita vamos a ver un tweet al ratito. La siguiente dice, ¿a usted le gustan las corridas de toros? Súper 74, rechazo. ¿no? Sí. 74% no, 26% sí. En la siguiente, en términos generales, ¿está usted a favor o en contra de las corridas de toros? Pues hay una mayoría, ¿no? Muy marcada de que están en contra, tanto desde de una edad pues joven hasta adultos mayores, ¿no? 50 y más. Sí, o sea, que de hecho en adultos mayores yo esperaría un poquito más de opinión a favor, Ujú. pero aún así tiene todos mayoría de rechazo. En promedio el 77% en contra, pues. Sí. Y también creo que algo destacable es que justo los jóvenes Ujú. de 18 a 29 años, pues el 88% está en contra también, ¿no? Ujú. Y bueno, también algo destacable es que en el género femenino 83% está en contra, un poquito menos, Ujú. más bien más que el masculino, ¿no? También. Esto también va un poquito en contra de lo que vimos hoy por la mañana, ¿no? Hubo imágenes de gente que se fue a manifestar al Congreso de la Ciudad de México y muchos eran jóvenes, de los que yo vi en las transmisiones y fotografías, curiosamente, pero bueno, pues esto nos ayuda a esclarecer un poquito pues la percepción general, ¿no? Y pues aparentemente, pues los jóvenes más bien en su mayoría rechazan esto que podamos llamar entre comillas deporte. La siguiente diapositiva, por favor, producción, dice, la jefa de gobierno Clara Brugada propuso 7 reglas para evitar el maltrato animal en las corridas de toros, con el objetivo de eliminar la violencia. Antes de que se le mencionara, había leído algo sobre este tema. Pues aquí un poquito Mitad y como mitad. mitad y mitad, pero en fin. Pues creo que causó mucho revuelo en estos días que justamente, ¿no? Se supo por la conferencia que dio la jefa de gobierno, Ujú. pues estas medidas que hubo mucho revuelo y sobre todo, pues como ya lo menciona producción, Ujú. pues por las manifestaciones que se suscitaron el día de hoy, ¿no? Sí, y acá hay un llamado para que se difunda un poquito más la información de las propuestas que presenta la jefa de gobierno, porque en la siguiente diapositiva está la pregunta, ¿saben qué consisten estas 7 propuestas?
y pues la mayoría respondió que no. Entonces ahí para el departamento de comunicación pues un poquito más de información para que la gente se entere de las propuestas, que pues al final de cuentas el día de hoy pues fueron presentadas y aprobadas. La siguiente diapositiva vemos, ¿está usted a favor o en contra de las propuestas de Clara Brugada para prohibir la violencia y la muerte del toro en las corridas de toros? Pues abrumador. Ay, gracias a Dios, bendita sea la Ciudad de México. Este es el contraste, ¿no? De la gente que de verdad se encuentra a favor de que ya se elimine y que se prohíba este tipo de violencia, en contra de las personas que pues aún se encuentran a favor de esto, que como ya lo decimos, no sabemos si llamarlo un deporte, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, pues están las propuestas que presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada, y pues todas están a favor, o sea, la mayoría es abrumadora, entonces no hay ni lugar a dudas de que la gente apoya esta iniciativa, ¿no? Una de las que me llama más la atención, principalmente es que no es una política de prohibición, ¿no? Porque tampoco quieren cancelar estos eventos. Lo que se está tratando de buscar con lo que se presentó el día de hoy es que el toro no tenga la posibilidad de herir a otras personas por protecciones que traerían la cornamenta, ni el torero sea capaz de matar al toro porque no se permitiría pues emplear estas espadas, estos punzones para pues herir al toro, y simplemente sería como una demostración, una exhibición sin lastimar a ningún animal ni a ninguna persona, ¿no? Lo cual se me hace pues hasta un cierto punto pues una buena negociación, o sea, preferiblemente en lugar de cancelarle por más barbárico que esto sea para ciertas personas que lo apoyan, pues prohibírselos. Creo que el tema de dejarlo como en un punto intermedio de bueno, también hay familias que se mantienen de esto, no vamos a cancelar pues por temas de que podría verse afectada la economía de estas personas, pues que se lleve a cabo este tipo de eventos, pues mejor simplemente lo regulamos y ponemos como todas las opciones para que no haya pues maltrato animal ni gente lastimada, ¿no? Y la verdad me parece así todavía increíble que hay personas que están a favor, sabiendo, no sé, hace unos trinches platicamos de lo que justamente pasó ahí con un torero, ¿no? Que fue herido de gravedad, ¿no? Ni siquiera o sea, no entiendo cómo aún viendo este tipo de imágenes tan pues gráficas y peligrosas, que en este caso el torero fue el que sufrió estas heridas tan graves, ni por eso como que hay personas que todavía no están de acuerdo con que se regule la tauromaquia, ¿no? Me parece sorprendente. Las imágenes eran demasiado gráficas como para exponerlas en ese momento. Y pues yo creo que es por eso que la mayoría está a favor de estas nuevas reglas, por todo lo que se ha visto, y no es nada más de hace unas semanas, sino esto ha sido constante, ¿no? Que la imagen tan gráfica de cómo sufre los toros, cómo sufren, y a la vez las consecuencias de esto que pueden llegar a sufrir los mismos toreros, ¿no? Se me parece irreal que aún haya gente que se encuentre a favor de todo esto. No hay lógica. Sí, yo la verdad desconozco como cuál sea la idea que sustente como esta fiesta brava, o sea, supongo que lo hay, pues, ¿no? O sea, que hay como pues un origen, digamos, en que sientan valiente, loable, no, la verdad desconozco cómo sea esto, pero pienso que sí, o sea, por lo menos esperanzador es que las personas, la mayoría, al menos hasta estas encuestas que estamos viendo, pues que vean que sí, que no, y que también, ¿no? Como ahorita decía producción, que no tiene por qué prohibirse tal cual, pero sí, digamos, la muerte, ¿no? La sangre, el lastimar a un ser sintiente, pues sea lo que ya no debe permitirse. Y también hay que recordar que bueno, en algún punto, cuando estaban como estas discusiones en el Congreso de la Ciudad de México, una de las defensoras por los derechos de los animales decía, es que ¿cuál es la discusión si se supone que ya constitucionalmente están protegidos los derechos de los animales? Eso también resalta, ¿no? La jefa de gobierno, Clara Brugada, cuando hizo este posicionamiento, reconoció mucho el trabajo de los colectivos. Creo que eso fue muy importante, pero también creo que pues sí hace falta mencionar esta cuestión de que todo, incluso estos cambios constitucionales, pues ha sido porque literalmente estos colectivos, estas personas han ido a poner el cuerpo, ¿no? Afuera de los congresos a protestar, lo siguen haciendo. Y entonces, pues a mí por lo menos sí me cabe como esa duda de decir, ¿por qué ha tardado tanto, no? Sí.
si se supone que ya la protección a los animales está en la Constitución, me parece que en el artículo 4, ¿por qué como que seguimos discutiendo esto, no? Pero por otro lado, pues estas respuestas me parecen también como incluso que ya cada vez se va haciendo más sentido común el decir esto no tiene sentido, y lo que tú mencionas, pues de las propias afectaciones de los toreros, ¿no? Sí. Y cuántos también han muerto, ¿no? También, En este sí. tema, que es una exhibición, pues es como ver pues todavía estas batallas del Coliseo que son catalogadas hasta en la historia como una barbarie, y todavía en la actualidad que esto se lleve a cabo, pues es como ya muy pues no sé de qué forma llamarlo, increíble, ¿no? Pero en fin. La siguiente diapositiva, por favor, producción. Dice, con estas medidas, ¿qué cree que sucederá con las corridas de toros en la Plaza México? Pues la mayoría piensa que van a desaparecer. Pues sí, quizá esta misma idea que sostenga, pues lo que sea que sostenga la razón de estas prácticas, pues a lo mejor dicen, es que sin sangre, sin muerte, Sí. ya no es una corrida de toros, ¿no? Es hasta ilógico Qué que loco. piensen que por eso hay diversión, ¿no? O sea, Exacto. Si no hay sangre no me divierte. exactamente, o sea, es ilógico lo que plantean estas personas y digo, no es que están manejando esto como una prohibición justamente como lo mencionan y claro que falta difundir un poco más al respecto de estas nuevas regulaciones para que la gente entienda que no se están prohibiendo nada, simplemente se está salvaguardando y claro, ya que se lo están convirtiendo en una exhibición, pero ya sin esta parte de la diversión que ellos llaman con violencia, ¿no? Disfrazada de violencia. Y de sangre. Y en la siguiente diapositiva, en su opinión, ¿estas regulaciones deberían aplicarse en todo el país, en algunos estados o solo en la Ciudad de México? Pues abrumador, un 76% dice que en todo el país. Entonces, pues bueno, lo que falta para que se aprueben todos los congresos, pues ya está ahí el punto de vista. Esperemos que sea en el futuro que así sea. Porque pues por lo mientras, si a lo mejor aquí en la Ciudad de México se lleva a cabo esta regulación, pues en el futuro lo que va a pasar es que pues se van a mudar a otros estados para poder seguir llevando a cabo el evento como hasta ahora, ¿no? De hecho, creo que ya lo habíamos visto, hace un tiempo hubo una regulación, de hecho hubo más bien una prohibición para detener las corridas de toro aquí en la Ciudad de México y se estuvieron mudando a otros estados. Entonces, seguramente veremos esos movimientos por parte de estos amantes del espectáculo, pues si la podemos llamar así. En la siguiente diapositiva dice, ¿quiénes se sienten satisfechos con las 7 propuestas de la jefa de gobierno para regular las corridas de toros en la Ciudad de México? Y con el 47% los ciudadanos y las organizaciones protectoras de animales, pues claro. Sí. ¿No? Y el porcentaje pues de los aficionados pues claro es mucho menor, al igual que como en las primeras diapositivas de los el número de personas que votaron o que conocían este deporte, ¿no? Claro. Aquí se justifica esa primera parte, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva, en su opinión para cada una de las siguientes frases, dígame si está de acuerdo o desacuerdo. Pues bueno, las corridas de toros son un acto de maltrato animal. Claro, 80%. Solo el 20% dijo que estaba en desacuerdo con esa frase, por Dios. Las corridas de toros son una tradición cultural e histórica. Ahí sí está. Hay un debate, ¿no? Debate. 52% dice que está en desacuerdo, pero un 47% dice que sí son una tradición cultural e histórica. Las corridas de toros son un espectáculo, 39% de acuerdo y 61% en desacuerdo. Y las corridas de toros son un arte, Órale. 31% de acuerdo y 68% en desacuerdo. Y las corridas de toro, por último, son un deporte, pues no. No. Menos. O sea, 75% dicen que para nada. Ahora la siguiente diapositiva, ¿qué sentimientos le provocan las corridas de toro? El 40%, pues tristeza. Sí. Eso está muy curioso, por decirlo así, ¿no? También como, pues el saber que la crueldad anima la crueldad por otros seres sintientes, pues a muy pocas personas, bueno, aquí dice 6% le produce alegría, ¿no? Y pues esto siento que también apela como a estos sentimientos, pues de empatía, ¿no? De pensar que pues el hecho de no solamente ser testigo, sino también infringir el dolor a otro ser, pues
no es algo agradable, ¿no? Qué curioso, 6% alegría. Alegría. Ahí está la Raki y Cuadri. Y bueno, la siguiente ya última, ¿cuál es el medio que utiliza con mayor frecuencia para informarse sobre los acontecimientos de la Ciudad de México? Qué curioso. Sigue siendo muy alto, ¿no? Televisión. La televisión. 43%, redes sociales, súper lógico, 40%, la radio. Fíjense que ese tema de la radio, muy curioso también porque pues prácticamente desde el sexenio de López Obrador se quejó mucho de cómo la radio en la Ciudad de México estaba dominada por la derecha, ¿no? Y lo es. Y lo es. Lo es. Y pues eso en esta encuesta pues prácticamente pues te dice que perdió mucho poder. Sí, La radio, yo creo que estar escuchando constantemente mentiras pues no es agradable, ¿no? Y pues bueno, con esto el tema de la tauromaquia y ENCOL pues llega a su conclusión, como pues la gente está de acuerdo con regular este evento, ¿no? Entonces que hoy se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México pues esto, ¿no, Caro? Sí, se aprobó pues esta iniciativa de la jefa de gobierno Clara Brugada, que contempla lo que decían hace ratito de los 7 aspectos fundamentales: la prohibición de la corrida de toros con violencia, creación de la figura del espectáculo taurino libre de violencia, ¿no? Como esa nueva denominación. Eso es importante, que se permite la continuidad de las actividades en la Plaza de Toros, pero bajo nuevas reglas. Uno de los argumentos como principales creo que era esta parte siempre empresarial, ¿no? Como de alguien quiere pensar en los empresarios de esta industria. Por supuesto, hay familias que se benefician, claro, de esta industria, seguramente también de las zonas aledañas, pero hace ratito que veíamos la encuesta, pues veíamos, por ejemplo, de los conciertos, ¿no? O sea, también estas familias que viven de la asistencia de los asistentes para vender productos o mercancía o lo que sea, pues también podrían tener un ingreso pues en otro tipo de espectáculos que estamos viendo también en la encuesta, que tienen mayor afluencia o aceptación o interés, ¿no? También se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Los animales serán devueltos a su ganadería una vez concluido el espectáculo. El siguiente punto es protección de la integridad física de los toros, evitando maltratos antes, durante y después del evento. También sería interesante pensar justo cómo son esos. Yo la verdad, como digo, pues desconozco cómo cómo se lleve esta fiesta, que llaman así, pero me parece que sí, ¿no? O sea, que antes también hay como, pues esto, como que embravecerlo justamente, ¿no? Maltratarlo para que salga de esta manera, ¿no? De ahí la palabra, yo creo que es torear, es hacer enojar al toro, al animal, para que salga de manera agresiva y puedan llevar a cabo pues lo que entrenan, ¿no? Los toreros, para que lleven a cabo este espectáculo. Creo que a eso se refiere. Y bueno, por lo cual han pasado los incidentes a los toreros, ¿no? Obviamente el animal sale ya de manera molesta, y pues ¿quién no va a estar molesto si está encerrado y sabe que... Yo creo que también hay que tener en cuenta eso, que el animal sabe que va a sufrir, ¿no? Claro. O sea, claro que llega a defender su vida, ¿no? Claro, el propio instinto, ¿no? Bueno, ese es otro punto de la prohibición, eliminación del uso de objetos punzantes como banderillas, espadas y lanzas, permitiendo solo el uso de capote y la muleta. Protección de los cuernos del toro, evitando daños a otros animales o personas, y limitación del tiempo de la corrida. También, pues esos son los 7 puntos que se aprobaron hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Y pues que ojalá que esto sirva, ¿no? Como ejemplo para los demás estados, y que se empiece a hacer conciencia de esto, que justamente ya quedó así en grande. No es una prohibición, simplemente van a pasar a hacer una exhibición, ¿no? O sea, por el bien y salvaguardar también la vida, inclusive hasta tanto de los toreros como del mismo animal, ¿no? O sea, es lo que tiene que quedar muy, muy en claro. Claro. Y bueno, tenemos también un rebus, ¿no? Que en fin, no vamos a poner la cortinilla, pero vamos a ver obviamente ya hubo quien ¿cómo podemos decir? Se pronunció en contra de esto, y pues vamos a ver. Ahí está nuestro querido. Obviamente con todo el sarcasmo del mundo. Gabriel Cuadri, pues poniendo este tuit de: la fiesta brava, hipocresía e ignorancia del gobierno. Quieren que no maten a los toros en la plaza con honor.
O sea, el toro seguramente se siente orgulloso de morirse con honor en la plaza. Jugándose la vida el torero, quieren que los maten después en un rastro. Pues claro que no. Aquí dice la iniciativa que no quieren que sean lastimados ni antes, ni durante, ni después. Creo que Gabriel Cuadri no leyó, no sabe leer. Después dice, en un rastro de manera cruel y cobarde a golpes y hachazos para comerlos. Pero que no se vea. Órale. O sea, entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que verlo, porque si no se ve, pues no. O sea, no. si lo ves está divertido, si lo ves, y está bien, y si no lo ves, pues no. Los toros no se pueden volver a torear. No sé si Gabriel Cuadri sabe hablar con los toros. La verdad han dicho que no pueden volver a ser toreados. Y van a acabar con la fiesta brava y se van a extinguir los toros de Lidia. Quieren imponerle a los demás sus gustos y preferencias hipócritas, mientras torturan y matan con toda barbarie millones de reses, pollos y cerdos. Seguramente se matan por diversión, como a los toros de la plaza. O seguramente él no consume algo de eso, ¿no? O sea, bilwokismo hispanofóbico, es autoritarismo descarado. Nada más le faltó poner ¡viva el rey Felipe! ¡Viva la Nueva España! Y lanzarse desde su edificio donde esté, pero bueno. Y que Caro comentaba algo muy cierto, ¿no? Yo creo que si los empresarios son los que claramente se van a quejar de esto, muchos de ellos, pues no creo que sea el único sector al que puedan acceder para tener fuentes de ingreso y que ni con esos mismos no puedan generar empleos, ¿no? Me parece pues también absurdo que se quejen de que no van a tener esos ingresos. Yo creo que también de ahí mismo podrían jalar a la gente que trabaja en otro, no sé, en algún concierto, en alguna otra actividad, porque eso se podría hacer, ¿no? O sea, y como les digo, no va a acabar, va a seguir habiendo esta fuente de empleos, porque también he visto que es un discurso que están manejando, que genera muchas fuentes de empleos, pues nadie no están cerrando la plaza de toros, ni mucho menos, ¿no? Va a seguir existiendo esto, simplemente que no compren como este discurso de que si no hay sangre, pues no se van a divertir, ¿no? Van a tener no hay negocio, ¿no? O sea, sí, es como un discurso, bueno, de Gabriel Cuadri, pues, ¿qué se puede esperar? Lo que sí, bueno, yo creo que exhibe este pensamiento de derecha, de este conservadurismo al final, más bien, pues sí, ¿no? Justamente él, pues, mordiéndose la boca de esta hipocresía, ¿no? De tener posiciones públicas, ¿no? De cobrar un sueldo también del erario, ¿no? En estas representaciones que tiene, sin embargo votando en contra de los programas sociales, pero yendo por su tarjeta del bienestar. O sea, es justamente Gabriel Cuadri como vivo retrato de la hipocresía. Y es curioso cómo le llaman, o cómo le llama aquí Gabriel Cuadri, esto, por ejemplo, de hispanofobia, ¿no? Hispanofóbico. O sea, esta cuestión que tienen como muy recurrente de qué falta de respeto ante España, ¿no? Y ante ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de nosotros, no? Con esto que incluso este discurso de que España no tendría por qué pedirle disculpas a México, como lo ha pedido desde el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador por las vejaciones en la conquista, en la llamada conquista, pero también esto que tiene la derecha, que me recuerda, por ejemplo, a Salinas Pliego, quieren imponer a los demás sus gustos y preferencias, es un autoritarismo, ¿no? Como el hecho de que se vigilen los derechos, la igualdad, un mundo más justo, para ellos es amedrentarlos, es un insulto que se busque la igualdad o la tolerancia o la simple empatía. Solamente alguien, ¿no? Cierto grupo, ciertas, en este caso, pues, quizá como la humanidad solamente merece como este respeto por la vida, los animales, ¿no? Y este discurso que también han utilizado muchísimos que quienes defienden estas acciones violentas contra los animales, decir, bueno, pues de todos modos los van a matar, ¿no? O sea, en el rastro los van a matar. Digo, yo creo que la gente que es defensora de derechos de los animales, pues incluso pugnan también por esta cuestión, ¿no? Claro. Por llevar pues a menos violencia en la ganadería también, o en el consumo de animales. Yo creo que no es tampoco como decir, bueno, pues una cosa por otra, pero no se puede equiparar, ¿no? Como que sea por el mero espectáculo, el deleite tal cual de ver cómo se tortura un animal, cómo está sufriendo, a lo otro, pues que también debe ser, claro, las condiciones de hacinamiento con la que los animales
se trasladan, seguramente prácticas también, pues, incluso, pues sí, deben ser tal vez de tortura también, ¿no? En las que se manejan en estos rastros, pero eso no es un argumento para decir que lo otro también debe permitirse, ¿no? Como, bueno, pues ya los están matando de esta manera, pues vamos a verlo como un espectáculo, ¿no? Como el espectáculo del horror. Y sale también a reducir mucho este tema que platicábamos hace ratito con la conmemoración de la expropiación petrolera, ¿no? Este entreguismo, esta sumisión entre, pues, no sé si sentirse menos que otras naciones. Vaya, este pronunciamiento de Cuadri, casi pidiéndole disculpas a España. Y qué raro, porque he visto que en España están ya también haciendo algo al respecto para que justo o haya regulaciones o básicamente se prohíban, ¿no? O sea, pues yo creo que no y fíjate checa. que es un discurso que trae mucho historiador de derecha, ¿no? También que han hecho análisis sobre, bueno, es que Latinoamérica no hay que llamarla Latinoamérica, es Iberoamérica. Porque pues bueno, dicen por qué Latinoamérica si fue descubierto en su mayoría por españoles. Y pues más bien tiene un contexto que en su mentalidad es como pues vivir en otra realidad. Su grandeza, y hay que agradecerle a España por lo que somos hoy. Y pues realmente pues hubo muchos crímenes, hubo mucha violencia. Estas tradiciones yo creo que pues no creo que sean como algo que pueda nutrir nuestra cultura. Y pues bueno, o sea, desde el contexto de cómo lo piensan y cómo son sumisos ante todo esto, pues es deleznable y es muy desagradable leerlos. Sí, pero bueno. ¿Qué más tenemos en el recreo, Cintia? Pues bueno, después de esto todos estamos muy serios porque no nos gusta nada de esto. Y les voy a platicar sobre lo que será la Copa del Mundo de clavados en este año. Justamente ya había platicado que va a haber bastantes eventos justamente tanto en el fútbol como de preparación, pero también lo tendremos del lado de los clavados. Esto pues ya también como preparación rumbo a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de 2028, ¿no? Muchas personas muchas veces no saben que desde antes hay bastantes competencias, esto para que justamente los atletas empiecen a tener este camino de preparación y lleguen de la mejor forma a lo que son los Juegos Olímpicos. Y resulta que después de 28 años México va a volver a albergar una Copa del Mundo en clavados. Esto será allá en Guadalajara, en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, del 3 al 6 de abril, en donde se contará con la participación de 120 clavadistas de 23 países diferentes, ¿no? Marcando esto, como les comentaba, pues ya el inicio del rumbo de lo que serán los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, pues México va a estar representado por 14 atletas, incluyendo a los chicos que fueron medallistas allá en París 2024, quienes son Juan Celaya y Osmar Olvera. Veremos esta participación de estos chicos y claro que obviamente esperamos medallas, ¿no? Porque también va a haber medallas en esta competencia, y el evento pues contará con 9 pruebas en disputa, de los cuales habrá trampolín de 3 metros, competencia por equipos, en parejas y la de 10 metros también. Después de esta competencia seguirá el rumbo a lo que es la Copa del Mundo, y esto continuará en Windsor, en Canadá. Esto será del 10 al 13 de abril, o sea que no hablamos de mucha diferencia entre las fechas, ¿no? Van a ser una tras otra estas competencias y también ahí van a participar estos 14 atletas mexicanos, y esto culminará con la super final, que será ya en Beijing, en China, del 2 al 4 de mayo. Así que pues si usted es aficionado de los clavados, pues tendremos bastante actividad, porque después el 11 de julio llegaremos al Campeonato Mundial de Natación allá en Singapur. Órale. Todo esto pues como ya preparación para los Juegos Olímpicos de estos 14 atletas que seguramente están en busca de un lugar para lo que serán estos Juegos Olímpicos. Esperemos que pues justamente estos 14 representantes mexicanos pues puedan tener un boleto y verlos allá todos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, pues en otro tema, la SEP también anunció hace unos días la carrera deportiva Esto contra las adicciones. Esta carrera se llevará a cabo el próximo 30 de marzo y lleva por nombre la Carrera por la Paz contra las Adicciones. Esto en el marco de la campaña El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz. Así lo dio a conocer pues el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la Mañanera del Pueblo, y precisó que esta carrera se llevará a cabo en el Paseo de la Reforma y habrá 2 modalidades, una en la carrera de 5 kilómetros o en la caminata de 2 kilómetros.
Y también están buscando que este tipo de actividades ya se lleven a nivel nacional, que participe no solo la Ciudad de México, sino pues más países, y esto también a esto ya le dio luz verde la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a buscar de mano de la CONADE que esto se lleve a cabo y que pues más estados pues se participen en este tipo de carreras que fomenta justamente el deporte en los chicos, adolescentes y pues también hasta en los adultos para combatir esto justamente de las adicciones. Entonces, bueno, pues si usted se considera apto también para este tipo de carreras, porque 5 kilómetros tampoco, sí, pero pues puede ir allá el 30 de marzo al Paseo de la Reforma y ser parte de esta carrera en contra de las adicciones. Y además también informaron que ya desde la semana pasada, hace unos trinches les había platicado también de estas campañas que se llevan a cabo en las escuelas, y ya empezó la primera jornada nacional en contra de las adicciones, en donde también secundarias y preparatorias, y además no solo los alumnos, sino también los padres de familia y los docentes llevaron a cabo actividades culturales y deportivas, ¿no? Se quedan un poco más ahí en las escuelas y se les brindan ciertas actividades culturales y deportivas que justamente están tratando de fomentar esta lucha contra las adicciones. Estos programas me parecen demasiado interesantes y pues también de mucha ayuda a los chicos, ¿no? Este tiempo invertido en actividades extraoficiales, por así decirlo, pero que les generen algún beneficio, me parecen también muy, muy importantes de parte del gobierno de aquí de la Ciudad de México y también por parte de allá de Presidencia. Y es que a veces también creo que la reapropiación de los espacios, ¿no? O sea, dices, el primero va a ser en Reforma. Sí, en Reforma. ¿No? Y pienso que a veces parte de que las personas no nos acerquemos a los deportes o a hacer como cierta actividad física, de pronto pues también es porque no hay como quizás suficientes espacios, ¿no? Claro. Mucho acceso o posibilidad incluso de costear algún espacio, ¿no? Y yo creo que es importante que se abra, pues eso, el corazón de la ciudad para algo así, para visibilizarlo, ¿no? Sí, aunque inclusive pues si les genera algún tipo de pena o tal vez estar ahí en el parque, ¿no? Que te ven, pues entender que también mucha gente participa en estas carreras, son totalmente personas que no conocemos pero que son apasionados pues por el deporte, y aunque no lo seas, es un buen momento para iniciar, ¿no? Este tipo de actividades, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, súper. Y bueno, les voy a platicar yo me la paso con el fútbol, les pido una disculpa de antemano por todo esto, pero es que hay muchísimo en el fútbol y tenemos esta semana fecha FIFA, va a haber 2 semanas en donde la Liga MX va a estar detenida, esto porque va a haber demasiados partidos, va a jugar la selección mexicana este 20 de marzo en contra de Canadá, buscando su pase a la final ahí de la CONMEBOL. Para estos partidos van a ser importantes, va a haber partidos de CONMEBOL, UEFA, de todo va a haber, vamos a ver muchísimos encuentros, muchísimos países, y de verdad por fútbol este año no vamos a parar, definitivamente. Esto pues ya les he platicado en anteriores ocasiones, esto es rumbo al Mundial de Fútbol 2026, estos partidos sirven como preparación para todas las selecciones, inclusive para México también, ¿no? Va acorde con la encuesta que acabamos de ver, ¿no? Lo que más ve la gente, de el fútbol. Pero no hay eliminaciones, o sea, es como si México pierde, pues jugará con el que pierda del partido de Estados Unidos contra Panamá, y van a buscar el tercer lugar de este certamen, que es la CONCACAF Nation League. Pero si México llega a ganar este encuentro contra Canadá, pues podría llevarse este trofeo, que le va a servir como mucho para rescindirse de lo mal que ha estado la selección mexicana, ¿no? O sea, ya he platicado a nuestros hinchas que de verdad la selección está muy mal, aunque lo que me pareció interesante de esta convocatoria es que no vemos a los de siempre como Henry Martin ni Ochoa está en la portería, sí, esa es la sorpresa, ¿no? Esperemos que este cambio le ayude a la selección mexicana. Y bueno, pues aparte, por parte de la Copa como preparación para la Copa del Mundo, veremos también Australia contra Indonesia, Arabia Saudita, Paraguay contra Chile, esto en las eliminatorias sudamericanas, Brasil contra Colombia, Perú contra Bolivia. El viernes tenemos las eliminatorias de la UEFA, en donde estará Polonia contra Lituania, Inglaterra contra Albania. Digo, son países que, o sea, ya estamos viendo ya lo que será el Mundial de Fútbol, básicamente, ¿no? Estos partidos de preparación, pero ya empezó. Nada más que México, pues bueno, está clasificado automáticamente, ¿no? Porque es anfitrión. No importa.
No importa que jueguen del nabo. Cintia, perdóname, yo no sé absolutamente nada. ¿Cuándo empieza el mundial? Empieza en el junio del 2026. Ah, ok, todavía falta un año. No, pues ya no falta un año, ¿no? Tanto ya que... Sí, o sea, ¿no? Bueno, ¿año y qué? ¿2 meses? Un año y 2 meses. 2 sí. meses, ya estamos a año, 2 meses de que arranque el mundial. Pero pues, ¿qué es año, 2 meses? Sí, se va volando. O sea, ya empezaron ya empezó la preparación, ya se están remodelando los estadios, ya se sabe cuántos partidos tendrá México, Oye, es cierto. o sea, Están ya se remodelando sabe. el Estadio Azteca, ¿no? De eso también les quería platicar. Ah, ¿qué pasó con que ya no se va a llamar Estadio Azteca, ¿Qué? sino Estadio Banorte. ¿Está yo a norte? Así Ah, como Banorte. le pasó como... ¿Pal norte? ¿Pal norte? ¿Qué? No. Ese es un evento, Ah, Caro. sí, Perdón. No, pues resulta que hace unos días se supo que el emblemático Estadio Azteca ya no se va a llamar Estadio Azteca, sino va a llevar por nombre el Estadio Banorte, y le va a pasar, no sé si le va a pasar como al Foro GNP, ¿no? Que le seguimos diciendo muchos Foro Sol. Sí. Mucha gente está, pues claro que no le gustó, sobre todo porque pues hay mucha historia, ¿no? En el Estadio Azteca, no sé las personas que opinen, pero bueno, esto se llevó a cabo y lo dijeron hace unos días en un comunicado debido a que Banorte y Grupo Limani cerraron una operación de patrocinios y financiamiento. Y por eso es que ahora se va a llamar Estadio Banorte. Esto tuvo una inversión de 2,100 millones de pesos para la remodelación de este, ahora ya no Estadio Azteca, sino Estadio Banorte, que promete que va a ser un estadio así con mucha tecnología, pues que más cómodo para los aficionados, aunque aún no hay detalles de lo que realmente van a remodelar, pues este es la cantidad de dinero invertido y no sabemos si va a pasar como en el Foro GNP, que nada más pusieron como esta manta naranja y fue como el cambio y el espacio en las butacas, ¿no? Que mucha gente dice que ya no es tan cómodo, sino es más reducido, pues tienen que hacer una buena remodelación porque este va a ser uno de los estadios principales, pues justamente en el Mundial, ¿no? Oye, aquí producción me estaba pasando una nota de que la FIFA prohíbe que le llamen Estadio Banorte al Estadio Azteca para el Mundial. Órale, pues entonces ahí va a haber bastante dilema, ¿no? Sí. Entre los inversores y... Pues es que imagínate, es un estadio tan emblemático, ya se jugaron 2 finales de mundiales ahí. Y justo esta es la tercera vez que va a albergar el Estadio Azteca, pues bueno, el estadio, o ya no sé, Azteca Banorte va a albergar un Mundial Bueno, de para fútbol. la FIFA Azteca. Y para la banda... Y para la banda. Pero aparte de eso, ¿no? Sí. O sea, creo que sí va a ser digo, pues Sí. yo he ido un par de veces solamente al Estadio Azteca, pero pienso que también como a la identidad que le da pues al sur de la ciudad, ¿no? El Sí. Coloso de Santa Úrsula. Claro, sí. También, ¿no? O sea, pues el hecho como que se lo apropie por esta cuestión como empresarial, monetaria, digo, obedece pues claramente a ciertos intereses, pero pues ver como esto, ¿no? Que al final es también parte de la cultura popular en ese sentido, pues sí va a ser interesante ver cómo se recibe, ¿no? Y más es curioso, fíjate, esto de que no haya tenido un nombre de patrocinio antes, ¿no? Bueno, pero Pues sí, porque el dueño sigue siendo el mismo. es Televisa. Sí, Televisa, pero, Emilio o sea, Azcárraga, ajá. curioso que este estadio no haya tenido un nombre de marca cuando por lo regular ya es la norma en todos los países del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer el estadio de las Chivas que es El Akron. Akron, ¿no? Ajá. El de Monterrey creo que también tiene un patrocinio Sí. con BBVA. El estadio Ah, BBVA. Ajá. Y curiosamente el Estadio Azteca no tenía como nombre, ¿no? Sí. Y creo que también el de los Pumas también no tiene nombre, entonces no veamos muy descabellado que en el corto tiempo el estadio de los Pumas se llame Estadio Pascual. ¿No? Estadio Pascual. Oye, qué buen nombre. Si fuera cooperativa. Arroba cooperativa Pascual, Cooperativa ojito, Pascual. al Olímpico Universitario. No, pues sí, o sea, yo creo que va a ser complicado y te digo, o sea, yo vi que muchas personas no están de acuerdo en ahora llamarlo Estadio Banorte, o sea, ni siquiera en estar de acuerdo en llamarlo, sino en el cambio del nombre por lo que representa, ¿no? Este estadio tan emblemático como todos lo hemos conocido durante muchos años como el Estadio Azteca y ahorita como para decir, previo al Mundial, decir voy al Estadio Banorte, Sí. está raro, ¿no? Está Veamos cómo funciona y que si en verdad van a remodelarlo tan
con tecnología de alta gama, como lo mencionan, o realmente solamente va a ser ponerle Estadio Banorte como se ve en la imagen, porque este es el prototipo de cómo se espera que se vea ahora el Estadio Azteca. Y nada de lo que pasó hace unos meses sobre Emilio Azcárraga y este escándalo con la FIFA, o sea, ¿o eso no tendrá que ver o algo? Tal vez tendrá que ver, pero en ese caso no ha habido avances de si es culpable o no, simplemente hubo escándalo y pasó esto de que él renunció a su cargo ahí como directivo de Televisa. Según en lo que estaban las investigaciones, ¿no? Y pues en lo que se sabe, se quedó en lo que se supo en ese momento, que es de él estaba haciendo la investigación y es todo lo que se sabe. ¿No? Que me parece también algo curioso porque ya todo se detuvo, pues porque ya viene el mundial, ¿no? No sé. De hecho, uno de los problemas principales que tenían eran también el tema de los palcos del estadio, ¿no? Sí. Entonces, quién sabe si también este tema de cambiarle el nombre sea una estrategia legal, ¿eh? Justo y que por eso la FIFA no quiere dejar que le cambien el nombre. Sí, porque se sabía que FIFA iba a ser quien iba a vender estos palcos, o sea, entonces más aficionados tal vez tendrían, o no solamente un cierto sector iba a tener acceso a los palcos, sino, pues a lo mejor como en esto de cuando quieres un boleto de un concierto, pues quien lo gane y quien lo pueda pagar, pues lo va a tener, ¿no? Sí. Y sin embargo todavía esta disputa de que los dueños no quieren acceder a estas, pues a esto que quiere llegar FIFA, ¿no? De yo los vendo. Que se quiere adueñar de sus palcos, ¿no? Dice, porque son los dueños dicen, pues es que son míos, ¿cómo los vas a vender, no? Porque esos palcos están ya prevendidos, ¿no? Sí, son dueños, ya personas físicas. Digamos, hay gente que ya tiene... Como escrituras. Y son que millonarios, los contratos por ese... Eso o sea, es lo propiedad que, de propiedad de de una ellos. persona, y por años, así de muchísimos años. Okay. No hay como de que tienes que renovar, no. Sí, no es vitalicio, ¿no? Ajá. Tiene una duración el contrato, Sí. pero ahí está el truco. Ajá. Tú eres dueño en papeles de un palco en el Estadio Azteca, no en el Estadio Banorte. No el TCU. Imagínate qué chicanada, esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Pero bueno, piensa mal y acertarás. Bueno, pues veamos qué pasa y esto es todo por el recreo de hoy. Muchas gracias como siempre. No, muchas gracias, Cintia. Cintia. Y pues bueno, pues nos despedimos entonces. Acá estuvo producción. No me sigan, no tengo redes sociales. Vean, no tengo ni cuerpo. Pero ya tiene rostro. Ya es tenemos un buen rostro. paso. Para los que preguntaban Poco a que poco. por qué no tenía rostro, ya Ajá, tiene. ya tiene. La Así se ve. Ajá. Si me reconocen en la calle, me saludan. Ay, no, qué miedo. Esa es producción. También estuvo por acá. ¿Quién estuvo por acá? Yo, ¿Dónde te Caro. podemos seguir, Caro? no tengo tampoco Twitter, no tengo redes sociales tampoco, pero en la noticiera, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y Aquí yo, mismo. Yo, pues Cintia Martínez, como saben, en Instagram me encuentran como @Cintia Martínez. Ya voy a hacer otra cuenta para que ahí pueda subir fragmentos del Trinche y pues pueda ser un poquito más activa en las redes sociales. Y como saben, pues sigan a @Libomalo, que sí, no estuvo sí. hoy. Berenice RJ, que también pues ya no nos acompañó el día de hoy, pero esperamos que la próxima semana la veamos por acá. Los extrañamos. Ajá, y bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos y nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Adiós.